Eran algunas reacciones, explicaciones. El internacionalista Farid Cajad, y ahora está con nosotros el internacionalista don Luis Núñez Bertoldo. Bienvenido, Luis, nuevamente a 7.3 Noticias. Acabamos de ver ya en efecto las primeras reacciones. Venezuela decidió retirarse de la jurisdicción de la Organización de Estados Americanos, un hecho que ya había anunciado si se producía esta reunión de cancilleres para abordar la situación. Sí, cuando yo visité tu estudio hace un par de semanas, yo dije que seguramente eso se veía venir. ¿Por qué? La OEA tiene 35 países miembros y las votaciones sobre el tema Venezuela empezó con 14 y fue aumentando y ya llegó a 19. Lo que estamos viendo es una cuestión de números y una cuestión de posición. Mira, la OEA se creó en abril de 1948, unos años después que se creó la ONU, que se creó en el 45, y unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Y prácticamente la OEA es un foro político donde prácticamente los temas que se trataban eran la integración de América Latina, o sea, de toda América realmente, y el diálogo político. Venezuela está prácticamente aislada. Si los temas de la OEA eran la paz, la seguridad, consolidar la democracia, los derechos humanos, el desarrollo económico y social y lo que uno llama el crecimiento sostenible, prácticamente Venezuela no habla de esos temas, no le interesan esos temas. Por lo tanto, la canciller, siguiendo órdenes del presidente, dijo, para estar aquí incómodos, mejor nos vamos. Bueno, Luis, señalaba usted que esto se veía venir. Y antes que me voten, mejor me voy. Así un poco es lo que deja Aunque no es tan fácil, porque es un proceso de 2 años. Y por la deuda que mantiene, claro, tendría que pagar de más de 8 millones. De casi 10 millones de dólares de las cuotas, cosa que Perú no. Perú desde el año 2000 ha venido pagando sus cuotas. ¿Concepto de qué son estas deudas que tiene Venezuela con la OEA? Claro, ¿Y que tendría que pagar, Luis, para retirarse? No, seguramente no las va a pagar. El proceso dura, ¿te acuerdas, María José, que cuando hablamos del Brexit son 2 años para retirarse de la Unión Europea? Salirse de la OEA también tarda 24 meses. O sea, todas las medidas, todas las medidas que la OEA tome, por ejemplo, la próxima reunión de cancilleres, que supongo que será la semana que viene, todas las medidas que tome la OEA frente al caso venezolano serán válidas durante estos 2 años. Lo que pasa es que seguramente el gobierno venezolano no las va a acatar. No las va a acatar. Eso pareciera ya venirse, como tú decías muy bien, ya se ve venir. Y además que el retiro mismo en sí es una forma de decir, no soy parte ya de este bloque regional. Ha habido cierta indiferencia por parte de los países de la región, porque recordemos que el tema de Venezuela no es de corta data. Viene desde el tema de Hugo Chávez, quizá con tamices diferentes, el apoyo de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Que ya no lo tienen. Que ya no lo tienen, cambia el escenario. Así es. Y además tenemos que entender que en el contexto internacional, con el problema de los precios del petróleo, a $50 en un barril, Venezuela no puede afrontar las deudas que tiene con China, con Rusia y el problema interno. En los últimos días, prácticamente en los últimos 25 días, protestas en la calle, una población que ya no le tiene miedo a la represión. Lamentablemente mueren 1 o 2 venezolanos al día. Por día, aparte de los 12 que murieron ayer en un penal por un motín. Pero el gobierno no le hace caso a eso, está dispuesto a todo. Hay una parte de la ciudad que es como acá el Sanjón, donde está la vía hacia el centro. Como acá el Sanjón. Ahí se para la policía, bloquea y no permite la llegada a la Defensoría del Pueblo. Ha sido desgarrador escuchar al propio hijo, ¿no es cierto?, del defensor del pueblo de Venezuela, pedirle a su padre que trate de hacer algo para evitar una especie de matanza a la que se vive realmente en Venezuela, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Quién puede hacer algo finalmente para frenar? ¿Qué vienen en los planes del señor Nicolás Maduro? Yo pienso que por parte del gobierno lo que viene es más represión para tratar de calmar y callar la calle. Pero no creo que la calle... Pero esta es una calle diferente, ¿ah? Es una calle que ya no tiene miedo, es una calle que está dispuesta a todo, dentro y fuera del país. El sábado, o sea, el sábado es pasado mañana,
en 80 ciudades del mundo se va a volver a protestar. Y ya hemos visto la semana pasada también la solidaridad expresada en países incluso como Australia, en la capital, Claro. en Sydney, en una de sus ciudades, en muchos otros, donde la gente sale a las calles para pedir que termine esta situación tan desgarradora en Venezuela. Lo que me sorprende es el nivel de violencia. Pareciera que el nivel de violencia va en una escala, digamos, superlativa Sí, cada día. sí. Es prácticamente una guerra civil lo que tenemos, no solamente en la ciudad, sino en 14 ciudades del país, ¿no? El día 19 de abril marcharon 6 millones de personas, 2 millones en Caracas y 4 millones dentro del país. O sea, hay un estado de convulsión generalizado y las promesas que la oposición no ve cumplir es liberación de los presos políticos, abrir un canal humanitario y sobre todo elecciones. Ahora, el tema de los presos políticos, ¿no? Que habla de absolutamente atropellar los derechos humanos, de presos políticos. Las esposas de los presos políticos son obligadas a desnudarse en las prisiones para poder Una ver humillación. un vejamen ya de una naturaleza bárbara. Así es. Esa situación se ha venido incrementando. La señora Tintori, la esposa de Leopoldo, ha dicho que hace más de 2 semanas que él está incomunicado. Son medidas de presión, pero no les está resultando porque casualmente... Está enervando más a la gente. Y la atención internacional, y en eso hay que resaltar el papel de Perú. Perú fue el pionero desde el primer momento que el presidente Kuczynski asumió el mando. Ha sido una posición frontal frente al tema venezolano, que había estado un poco tibio en el panorama de Algo América de Latina. indiferencia se ha podido ver en estos años, Luis. Le vuelvo a hacer esta pregunta a nivel, Así es. digamos, de la región. Así es. ¿Por qué? El temor a Venezuela, el temor a Chávez en principio, ¿el temor a qué? Porque El temor a que si algún país algún día tiene una situación parecida no quisiera también una injerencia. El país pionero, aparte de Perú, en estas cuestiones de la no injerencia siempre ha sido México. México ha tenido una especie de doctrina de no intervenimos en los asuntos de otros países para que nadie intervenga en el nuestro. Pero México también ha acompañado al Perú en esta posición firme y frontal frente al tema una venezolano. vez más el Perú ha puesto de manifiesto, ¿no?, su posición ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos Así es. en relación a Venezuela. Y debe ser también porque si uno tal vez los televidentes puedan hacer un retroceso hace 17 años. Esta situación le pasó al Perú en el año 2000. La embajadora que tenía Perú en la OEA también alguna vez habló de retirar a Perú de la OEA por el problema que había con la tercera reelección de Fujimori. En efecto. Pero ahí se abrió un canal de comunicación que fue la No, mesa pero es que de aquí diálogo. el gran problema, exactamente, aquí el gran problema es la falta de diálogo y La falta de diálogo la forma dictatorial como se maneja y que Venezuela. la violencia ya ha recrudecido. En el caso del Perú, tú debes acordarte, a pesar que eres muy niña todavía, que los chicos, sobre todo los universitarios, salieron a las calles en el año 2000. Sin duda, claro que sí. Pero el nivel de violencia nunca llegó No. a los A eso los me que refería cuando tenemos te en comentaba Venezuela. que la violencia ya es desbordada y que la vida le Absolutamente. importa muy poco al señor Maduro, ¿no es Así cierto? A la gente. ¿Cómo queda el Congreso, el Supremo de Justicia? ¿Cómo ves este escenario a nivel de las instancias políticas que van perdiendo peso Bueno, la cada día más? Asamblea insiste en que el Tribunal Supremo de Justicia tiene que renunciar, tiene que irse, porque las medidas que tomó fueron absolutamente equivocadas. Pero a su vez, el gobierno no quiere reconocer los poderes de la Asamblea. No, pero es que no Dentro le conviene de- en este caso, ¿no? Claro, Por primera vez es un Congreso, digamos, no chavista. No chavista. No manejado por el chavismo, ¿no? Por el Claro. Partido Socialista. Y están retrasadas, ya estamos en el mes de abril, casi mayo, 5 meses sin que se dé el cronograma electoral de gobernadores y alcaldes. Y el gobierno está preocupado porque en el año que viene debería haber elecciones nacionales. Así es. Y Ahora- el señor Diosdado Cabello ya dijo, elecciones nacionales Exacto. de ninguna manera. O sea, ellos deciden sobre el poder electoral. ¿Quién es Diosdado Cabello? Lo señalan o los indican como un matón. Es un del matón chavismo, ¿no? con mucho dinero. Él tiene todo, hace indicar que no puede pisar un pedacito de la frontera porque sería detenido. Inmediatamente. Porque está metido en un cartel de drogas. De drogas, Es una exacto. situación complicada. Eso es del Ahora, panorama no en quisiera Venezuela. irme sin mencionarte, tal vez pasó desapercibido lo que sucedió en Lima el 19 de abril. Tuvimos una protesta en las puertas de la embajada a las 7 de la noche. Y oh, sorpresa, del otro lado de la calle estaban los chavistas peruanos
nada más y nada menos que encabezados por el señor Gregorio Santos. Terrible. Uno se pregunta, ¿qué hace Gregorio Santos apoyando un régimen como ese? ¿Será que él quiere para el Perú algo parecido a lo que está pasando? Bueno, ese en es un Venezuela? dato muy interesante, ¿no es cierto? Porque recordemos que Gregorio Santos desde prisión con su campaña y el resultado que obtuvo. Así es. Le dieron un megáfono, tomó la palabra y fue el manifestante estrella del lado de los chavistas. Después que sabemos que Cajamarca tiene mayores índices de pobreza que la propia Huancavelica. ¿Eso es lo que queremos para el Perú? Supongo que no. Supongo que no. Es un tema también de tomar en cuenta a nivel de nuestra realidad, ¿no? De lo que ya conocemos. Te hablaba de, bueno, aparte de los 2 años que hay que esperar de la deuda de 8,7 millones de dólares que tendría que pagar Venezuela, que suponemos esto se va a cumplir o no. ¿Qué va a decir el señor Maduro frente a, por ejemplo, cómo enfocará ahora sus relaciones internacionales? Luego de salirse de la OEA? Suponemos que para Bolivia esta ha sido una piedra en el zapato. Claro, porque Bolivia está presidiendo por tempore la OEA. Yo me imagino que lo que queda, y lo he escuchado a mis colegas, incluyendo a Farid, que ahora Venezuela tendrá que, sus relaciones al salirse de la OEA van a ser bilaterales. Va a conversar con Bolivia, va a conversar con Nicaragua, va a conversar con Colombia, o sea, porque ya ¿Cuál tendría que ser, Luis, el papel de los países miembros de la OEA, ahora que sabemos que son 19 naciones de las 35 las que evidentemente han aceptado y que forman parte de esta reunión que se proyecta de cancilleres? Yo creo que los cancilleres de esos 19 países van a tratar de salvar la salida de Venezuela de la OEA, pero es una decisión unilateral. Recordemos que hace unos años atrás... Estar dentro de la OEA no le ha servido de nada a los venezolanos. Pero también hace unos años atrás, la OEA, no digo la OEA, el llamado Parlamento Andino, que tiene sede en Lima, acá en el Sanjón, cerca del Sanjón, también Venezuela se salió del Pacto Andino. Y va a salirse de cualquier escenario donde se le cuestione su falta de democracia. O sea, el gobierno venezolano está radicalizado. Perfecto, radicalizado, se ha roto el orden democrático, eso lo ha señalado una vez más el mundo entero, pero también nuestro Perú, nuestro país, en su posición ante el Consejo de la OEA. ¿Qué dice el artículo 143 de la OEA? No, en este caso estamos hablando del artículo 20 y del 21. El 20 es un llamado a los cancilleres para que traten de salvar a Venezuela, en este caso Venezuela, podría ser cualquier otro país, pero el 21 ya implica la salida, o sea, la expulsión. La palabra exacta en el lenguaje diplomático es la suspensión. Suspensión. Cuba, cuando no existía la Carta Interamericana, fue expulsada de la OEA. Y Venezuela es el primer país que decide salirse. Cuba es el único aliado, digamos, en los aliados o amigos históricos, ¿no es cierto? Como Argentina, como Brasil, como Uruguay, Cuba, aunque no pertenece a la OEA, que sigue al lado de Maduro. Sí, entonces lo que va a hacer Maduro es tratar de reforzar el CELAC, que es más bien una invención cubana. Claro, para tratar centro económico. Para tratar de tener ahí una voz ¿Están buscando una celada ellos? Sí, definitivamente. Eso definitivamente, es ¿no? Ya UNASUR tampoco tiene un panorama favorable a Venezuela, así que ellos se van a seguir aislando y van a quedar como un país paria, aislado de todo el contexto internacional. ¿Cuál es el panorama que les espera a los venezolanos, ¿no? Para los próximos días, calle, calle y calle, tanto dentro como fuera del país, porque los jóvenes sobre todo... ¿Has visto otras crisis, Luis, en tu experiencia, otras crisis a nivel de la región de esta naturaleza? Nunca había visto una crisis como esta. Una crisis socioeconómica, solamente cultural. En los países del Medio Oriente, y ya sabemos el baño de sangre que se dio allá. Esperemos que haya alguna salida. ¿La ONU podría hacer algo? ¿La Organización de Naciones Unidas? Sí, pero son más de 140 países que están atados de manos porque ahí cualquier cosa puede pasar. Hemos llegado al final, gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando seguramente en los próximos días, amigos, de lo que suceda en Venezuela. Un hecho que, por supuesto, como peruanos, como un país democrático que somos, lamentamos lo que sucede en el bolivariano país. Vamos al corte. Luis Núñez Bertoldo, internacionalista, estuvo con nosotros esta mañana. Un corte.